Buenas tardes, querido hermano. Una vez más nos encontramos estudiando el libro de Efesios. Vamos a avanzar. Vamos a pedirle a Dios que nos siga abriendo el entendimiento, que podamos entender qué es lo que Dios nos enseña en su palabra, que estemos con un corazón dispuesto, con un corazón contrito y humillado delante de Él, que tengamos ese anhelo, no nada más el día domingo, sino todos los días de nuestra vida. Hay un texto que en esta semana Dios puso en mi corazón, es el Salmo, capítulo 16, versículos 11. Salmo 16, versículo 11. Quiero leerte este salmo en esta mañana que dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por eso te digo que hoy, en esta tarde de este domingo, estamos en la presencia de Dios y dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Como cada domingo, te pido que tomes tu Biblia, tu libro de notas y tu pluma. Hoy quiero orar conforme a este versículo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos mostrarás la senda de la vida a través de tu palabra. Reconociendo lo que dice tu palabra, que en tu presencia hay plenitud de gozo y qué delicias a tu diestra hay para siempre. Es un gozo, es una delicia el poder estar en esta tarde de este domingo en tu presencia. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, reconociendo, Padre, que tú eres un Dios santo, eres un Dios inmensamente misericordioso. Eres un Dios que dice tu palabra que de tal manera tú nos amaste, que enviaste a Jesús a morir en la cruz por el más vil de los pecadores. Gracias porque esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz nos dio perdón de pecados y vida eterna. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús, que a través de tu Santo Espíritu corras el velo de ignorancia, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu estén listos y preparados para recibir esta enseñanza. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador nuestro. Amén. Bueno, querido hermano, ya tienes tu Biblia, ya tienes tu libro de notas y tu lápiz. Espero que hayas apuntado todo este tiempo este estudio. Este estudio es de verdad muy hermoso, muy maravilloso, porque Dios nos enseña tantas cosas y tantas maravillas. La semana pasada concluimos con el capítulo 5, versículo 9. Dijimos, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Vimos que la bondad es el fruto del Espíritu Santo, y para poder vivir el fruto de bondad es necesario someternos al control del Espíritu Santo. Ahora vamos a avanzar. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 10. Dice: comprobando lo que es agradable al Señor. El apóstol Pablo aquí nos dice que debemos de comprobar lo que es agradable al Señor. La pregunta: ¿qué es lo que le agrada al Señor? ¿Qué es lo que es agradable a Dios? Creo yo firmemente en mi corazón que lo que es agradable a Dios es que cada hijo de Dios que ha nacido de nuevo ande como es digno del Señor, y que este andar debe de ser el resultado de tener
el pleno conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Y tal andar es un andar en el cual vivimos a Cristo, dando el fruto apacible de justicia. Esta es la verdadera esencia de todo el andar del Hijo de Dios: agradar y obedecer a Dios y no a los hombres que tienen una mente reprobada y falta de conocimiento de Dios. Fíjate bien lo que te dije. La Biblia dice que es menester obedecer a Dios que antes que a los hombres. No quiere decir que no nos debemos de sujetar a nuestras autoridades que Dios ha puesto dentro de nuestras congregaciones, como son nuestros pastores o como aquellos que nos están discipulando. Debemos de obedecer siempre lo que Dios nos dice a través de estos siervos que han entregado verdaderamente su vida, de estos siervos que son conforme al corazón de Dios, que estos siervos que han sido levantados conforme a su espíritu. Debemos de ser hombres que debemos de agradar a Dios en todo tiempo. Y algo que agrada a Dios es la obediencia. Decía nuestro pastor que el obedecer a Dios en destiempo o fuera de tiempo es falta de obediencia. Debemos de ser hombres que agraden el corazón de Dios, hombres diligentes, hombres que en todo tiempo quieren agradar a su Dios. Deben de andar con un corazón recto, con un corazón humilde y sencillo. Y te digo que nosotros no debemos de obedecer a hombres que tienen una mente reprobada con falta de un conocimiento de Dios. Romanos 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí la palabra de Dios respalda lo que te estaba diciendo hace un momento, que nosotros no debemos de obedecer a hombres que detienen con toda injusticia la verdad. Debemos de obedecer a los hombres que son conforme al corazón de Dios. Continuamos. Hebreos capítulo 5 versículo 11 dice: y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Las tinieblas son la expresión y la esfera donde se mueve Satanás. Nosotros hemos sido sacados de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. En el estudio anterior o anteriores que te he dado dice que no tan solo estábamos en tinieblas, sino que éramos las tinieblas mismas. Estábamos siendo uno con Satanás, pero ahora hemos sido trasladados y sacados de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora somos hijos de luz. Ahora somos hijos de Dios. Somos uno con Dios. Así como fuimos en otro tiempo tinieblas y éramos uno con Satanás, ahora somos uno con Dios, porque somos hijos de Dios. Y no basta con decir: me alejo de la maldad, y no participar de esto. Debemos de manifestar con nuestra conducta, que es nuestra forma de vivir, que agrada verdaderamente a Dios, siendo muy cuidadosos de no participar de las costumbres de este mundo. Como hijos obedientes, no debemos de vivir con los deseos desordenados de la carne. Cuando estábamos en ignorancia, nosotros vivíamos en los deseos desordenados de la carne. Ahora debemos de vivir como aquel
que nos llamó es santo, debemos de ser santos, una vida consagrada y apartada para el Dios vivo. Continuamos. Efesios 5:12 dice: porque vergonzoso es aún hablar de ellas, de lo que ellos hacen en secreto. No solamente son actos vergonzosos en los cuales no debemos participar, sino que nos debería de dar vergüenza aún mencionar lo que la gente malvada hace en secreto. Lo que el apóstol Pablo nos enseña, inspirado por el Espíritu Santo, es muy claro. Dice que debemos de ¿qué? De ser santos como Él es santo. También en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esto es una orden que Dios nos da a través del apóstol Pablo. Haríamos bien en obedecer. Debemos de ser obedientes. Aquí en esta tarde, algo que Dios nos recalcó mucho es que seamos hijos obedientes, que no seamos hijos desobedientes. La Biblia dice que en la obediencia está la bendición, que debemos de ser muy cuidadosos de no participar de las obras infructuosas de la carne, que no nos debemos de hacer amigos de este mundo, porque la Biblia dice claramente que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El llamado hoy, domingo, es que debemos de vivir en santidad, que debemos de ser santos, que debemos de tener una vida consagrada y apartada para el Dios vivo, que es algo vergonzoso que como hijo de Dios nosotros participemos de las obras infructuosas y que nos gocemos haciendo esto o escuchando cosas que no convienen. Debemos, dice la palabra de Dios, que como hijos obedientes debemos de desechar los deseos de la carne que antes teníamos en ignorancia. La palabra de Dios nos exhorta firmemente que aquel que nos llamó es santo y nos dice que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque dice el apóstol Pedro: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Quién escribió esto? El Espíritu Santo lo escribió. Es una orden, no es una sugerencia. Se nos está llamando a una vida de santidad, a una vida apartada para Dios. No nos debemos de conformar al sistema de este mundo. Debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Querido varón, hoy la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos llama a dar un paso de fe, a entender que somos santos y que toda nuestra manera de vivir debe de ser santa, apartada para la gloria de Dios. Espero que hoy esta enseñanza sea de mucha bendición para tu vida, que en tu corazón haya el anhelo ferviente de buscar a este Dios vivo, de vivir
una vida apartada y consagrada para Él. Dios te bendiga, querido hermano. Hasta pronto.